Amigos, un placer nuevamente estar con ustedes. En esta oportunidad estamos con Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República, con quien vamos a dialogar y conocer un poco de él, de su plan de gobierno en caso de llegar a la presidencia, al igual que estaremos con otros candidatos en el futuro para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que están proponiendo quienes aspiran el sillón de Carondelet. Lucio, bienvenido. Coméntenos un poco, primero, cómo está de su salud y segundo, cómo está el tema de su plan de gobierno. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias al Heraldo y muchísimas gracias a los lectores que van a leer nuestro plan de gobierno. Gracias a Dios, puedo decir que soy un sobreviviente más del COVID. Estuve muy mal, 2 meses y medio con oxígeno. Todavía en las noches tengo que utilizar oxígeno, pero según los médicos no puedo contagiar y aparentemente también tendría inmunidad por algunos meses más. Ojalá y así sea, porque si me vuelvo a contagiar, también los médicos han sido muy contundentes, sería fatal. Así que aprovecho la ocasión más bien para recomendar a todos los que nos están leyendo que exageren las medidas de bioseguridad. El COVID es fatal. Yo estuve prácticamente en el límite de que me entuben y quién sabe qué hubiera pasado si es que me entubaban. Repito, gracias a Dios pude reaccionar y estamos aquí en esta entrevista. ¿Cómo combatir la corrupción? Lucio, ¿cómo podemos hacer esta situación? ¿Cómo combatir una corrupción que está tan arraigada de siempre? A ver, en este tema vamos a ser igualmente drásticos, con cambios fundamentales de 180 grados en el Ecuador. Aprovechando la nueva Constitución de la República, en la que, por ejemplo, si se prohíbe la cadena perpetua, ese artículo lo vamos a eliminar. Aprobaremos un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde sancionaremos con cadena perpetua a todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y le daremos un plazo de 3 meses para que devuelvan el dinero robado. Si no devuelven el dinero robado, previa investigación, para evitar el testaferrismo, el entorno familiar irá preso hasta que devuelva la plata robada. Así de drásticos, así de enérgicos tenemos que ser. En caso contrario, no devuelven la plata y se siguen burlando del pueblo ecuatoriano. Pero también cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso los políticos están 2, 3 años presos, no devuelven $1 y luego salen a disfrutar de los millones que se robaron. Y otros huyen a Bélgica, avisados por los mismos jueces, huyen a México, huyen a Venezuela, y nuestro compromiso será traerlos a que respondan siguiendo el debido proceso ante la justicia por las denuncias. También ecuatorianos, cadena perpetua para los malos consejeros del Consejo Nacional Electoral que violan la ley electoral, que a través del fraude electoral permiten que gane un candidato por el que el pueblo no votó, y ahí comienza la corrupción. Aquí en el Ecuador hubo fraude y nosotros denunciamos y presentamos una demanda penal por las elecciones del 2009. Correa no ganó en primera vuelta. En las elecciones del 2013, Correa no ganó en la primera vuelta. En las elecciones del 2017 hay como 40 asambleístas de Alianza País que no ganaron. Están en la asamblea por fraude. Y por eso son las denuncias de corrupción, porque fueron allá no a legislar, no a fiscalizar, sino a robar. Así que cadena perpetua también para estos malos funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Y cadena perpetua para crímenes de lesa humanidad como el sicariato, como los crímenes de femicidio. Aquí hago un paréntesis, vamos a ser también muy fuertes en educar a la gente desde el niño, desde adolescente, en el respeto que se debe tener sobre la mujer. Y aquellos que irrespetan y asesinan a sus parejas, tendrán que ir a cadena perpetua. Cadena perpetua también para los que violen a niños y niñas, y cadena perpetua para los crímenes de secuestro de ecuatorianos tanto en el país como en el exterior. Las premisas y el concepto general que marcan el plan de gobierno que nosotros haremos para sacarle de la crisis al pueblo ecuatoriano es lo mismo que hicimos en nuestro primer gobierno, que cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones, el que tiene que reducir el tamaño del Estado es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, hay que bajarle los impuestos, hay que darle empleo, hay que darle salud, hay que darle educación, hay que darle seguridad ciudadana. Y para esto convocaremos a una mega consulta popular para, a través de un referéndum, aprobar una nueva constitución
en la que colocaremos el nombre de Dios en la Constitución para que nos guíe, para que nos bendiga y para que dé sabiduría especialmente a los gobernantes del Ecuador. Y luego pues ya comenzamos a reducir el tamaño del Estado. De los 5 poderes que tenemos actualmente, vamos a reducir a 3 funciones o poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, como es en todos los países democráticos y serios del mundo. Vamos a reducir drásticamente el número de asambleístas. Habrá 2 asambleístas por cada provincia, más 1 por cada millón de habitantes. Es decir, tendremos 56, 57 diputados, menos de la mitad. Actualmente son 137 asambleístas. Vamos a ajustarnos fuertemente los cinturones en esta crisis. Reduciremos los sueldos y salarios en todo el sector público. Los megasueldos de 10,000, 8,000, 7,000 se acabaron. Nadie ganará más de $3,000 en el sector público, comenzando por el presidente de la República, continuando por los asambleístas. Esto nos va a permitir ahorrarnos más de $2,000 millones. Vamos a eliminar todos los privilegios, entre ellos las pensiones vitalicias a los expresidentes, el financiamiento que realiza el Estado ecuatoriano a los partidos políticos. Vamos a fusionar las gobernaciones con las prefecturas, seguimos acortando el tamaño del Estado. Vamos a devolverle la majestad a la primera función del Estado, al Poder Legislativo. Se volverá a llamar Congreso Nacional de la República, como es en todos los países serios y democráticos del mundo. Y a propósito de las dudas que genera el Consejo Nacional Electoral, porque violan la ley en unos casos y en otros no permiten que candidatos se puedan inscribir como candidatos. Entonces volveremos al Tribunal Supremo Electoral, representado por los representantes de los 7 partidos más votados en las últimas elecciones, de tal manera que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas, de tal manera que haya los pesos y contrapesos que exige la democracia, repito, para respetar la decisión que ustedes tomen con su voto. Y vamos a aprobar todo el marco legal y constitucional para aprobar una serie de leyes que permitan darle ese giro de 180 grados al Ecuador, cambios radicales, porque para eso voy a llegar a la presidencia de la República. Una situación. El país en este momento está pasando por una crisis económica realmente muy grave. Tenemos una deuda externa realmente estratosférica. ¿Cómo lidiar con esas 2 situaciones? Por un lado, la gente necesita empleo, ha salido a las calles, tenemos una pandemia de por medio y una gran deuda externa. ¿De dónde usted va a sacar los recursos? A ver, ecuatorianos, esa es la ventaja que yo tengo frente a todos los candidatos. Soy el único candidato con experiencia y con experiencia exitosa para gobernar. Yo ya recibí un país en crisis. El presidente saliente no pagó sueldos y salarios al sector público por 2 meses. No pagó a los municipios, no pagó a las prefecturas, no pagó a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, no pagó a los trabajadores de la salud, a los maestros, no pagó a las federaciones deportivas, ni siquiera pagó por los servicios de la deuda. Una situación económicamente hablando explosiva, más de $730 millones. Teníamos que pagar de inmediato al sector público, son sueldos y salarios, cómo comía la gente, cómo educaba a sus hijos los funcionarios públicos si no se los pagaba. Y un presupuesto de apenas $6,400 millones. Antes de comenzar a gobernar, ya estaba comprometido más del 10% por una actitud irresponsable del gobierno anterior. Nos pusimos a trabajar y de un país en crisis, entregué un país boyante, con el mayor crecimiento de la economía de toda la historia, 8.82% creció la economía en el año 2004, con la mayor generación de empleo de toda la historia del Ecuador, más de 250,000 empleos en el sector privado se generaron por año, y el Ecuador pues llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, solo debajo de Brasil y México. Recibíamos más inversión que economías mucho más grandes que la ecuatoriana, como la economía peruana, colombiana, chilena, argentina, gracias a la credibilidad que generaba el gobierno, por la disciplina, por la responsabilidad y por la transparencia en el gasto fiscal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La Constitución nueva, vamos a permitir que se aprueben leyes como la normativa para que el Ecuador se convierta
en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional. Con el centro financiero vendrán los bancos más importantes del mundo al Ecuador, trayendo 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajarán las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, del 4% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato para que cualquier empresa, desde la más pequeña hasta la más grande, puedan hacer préstamos baratos, invertir en los sectores productivos y generar empleo. Invertir en agricultura, en ganadería, en pesca, en turismo, en el sector artesanal, en el sector de la construcción, en el sector agroindustrial, en el sector del transporte, etcétera, etcétera. La gente con empleo va a poder consumir, va a poder comprar, y a través del pago del IVA, que lo vamos a bajar, el gobierno se sigue ajustando los cinturones, que lo vamos a bajar del 12 al 10%, el gobierno tendrá ingresos para invertir y mejorar la salud, para enfrentar de mejor manera la pandemia, para comprar medicinas para los pacientes ecuatorianos, para equipar adecuadamente a los hospitales, para contratar de ser necesario más médicos y enfermeras, para darles el equipo biomédico necesario al personal médico para que no se contagien y no se mueran como ha sucedido hasta los actuales momentos, y de esa manera pues comenzamos a darle tranquilidad al pueblo ecuatoriano. ¿Qué más vamos a hacer? Apenas asumamos el gobierno, vamos a firmar el decreto para poner en marcha el proyecto que lo llamamos empleo inmediato, que consiste en no cobrar impuestos. Nuevamente el gobierno se ajusta los cinturones a los empleadores, a los empresarios, que le den el primer empleo a los jóvenes graduados de las universidades, de los colegios técnicos, de los institutos tecnológicos. Igualmente no les cobraremos impuestos a los empresarios o empleadores que den empleo a los ecuatorianos que hoy no tienen empleo, porque ellos con empleo van a consumir, van a comprar, y a través del IVA, que repito estará en el 10%, el gobierno pues tendrá más ingresos que le permitirán seguir invirtiendo en la salud, invertir en educación, eliminar impuestos como el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, que van a permitir que vengan más inversiones productivas al Ecuador, que generen más empleo, para que el pueblo con empleo consume más. Al consumir está presionando a la producción. Para producir más se necesita más mano de obra, la gente con empleo va a consumir más, y en definitiva pues este actual círculo vicioso de menos inversión, de menos empleo, de más pobreza, de más delincuencia, se transforma en un círculo virtuoso de más inversión, de más empleo, menos pobreza, menos delincuencia. De esta forma pues vamos a salir de esta situación. Y además en la banca pública, en la que el presidente, el gobierno, maneja en nombre del pueblo ecuatoriano, como ya lo hicimos en nuestro primer gobierno, cuando bajamos los intereses de los préstamos del Banco Nacional de Fomento del 16% al 8% de interés anual y luego al 5%. En esta ocasión bajaremos los créditos de la banca pública al 3% de interés anual. Se eliminará la central de riesgo o buró de crédito y le daremos hasta 2 años de gracia a los que hagan los créditos, es decir, comenzarán a pagar a partir del 3er año, con la condición de que generen empleo. Estos créditos se financiarán con los propios recursos de la banca pública. La banca pública tendrá que ser eficiente. Si en el exterior se pueden dar créditos al 3% y a veces a menos, ¿por qué aquí en el Ecuador no? Le vamos a cambiar de nombre también para la parte formal al Ban Ecuador. Le volveremos a llamar Banco Nacional de Fomento, para desde el mensaje que quede claro que la banca pública es para fomentar el desarrollo, para fomentar el empleo, para fomentar a la agricultura, a la industria, al comercio, a la ganadería, etcétera, y no para lucrar, no para acumular dinero, no para contratar a más burocracia. Para eso no es la banca pública. La agricultura es un sector realmente que ha estado muy golpeado. Nos hemos dado cuenta que a raíz de la pandemia fueron los alimentos lo que realmente la gente buscaba, por último. Entonces, ¿cómo fortalecer a este sector que ha sido tan golpeado? Con una situación que estamos viendo, ¿no es cierto?, de que los insumos son realmente muy costosos para el agricultor, y en el momento que va a vender
tiene el cuello de botella de siempre, que no le pagan lo que es. ¿Cómo fortalecer a este sector que vemos que en la pandemia pues realmente sí estuvo muy golpeado y es el que alimenta al Ecuador? Sí, nos hemos reunido con los agricultores, tanto de la costa como de la sierra y también de la Amazonía, y es un unánime reconocimiento, lo dicen los agricultores, con Lucio estábamos mejor, con Lucio nos pagaban precios justos por el café, por el cacao, por la palma africana, por inclusive camarón, banano, etc. Hoy los precios están por el suelo, los precios del maíz, del arroz, del café, del cacao y los insumos combustibles agropecuarios están por las nubes. Por ejemplo, los agricultores de la costa recuerdan que con Lucio Gutiérrez la uria costaba $10, la de mejor calidad. Hoy la uria cuesta el doble y hasta el triple la de mejor calidad. Por la saca de arroz, recuerdan ellos, se les pagaba hasta $42, porque eliminamos la intermediación y permitíamos que los peruanos vengan en camiones directamente a las fincas a comprar el arroz. Ahora la situación de los arroceros, de los maiceros, es totalmente complicada, porque por la saca de arroz, los intermediarios le pagan $20 a $22, la mitad de lo que le pagaban en mi época. Y por la uria, ellos pagan el doble y el triple de lo que pagaban en mi época, es decir, una situación desastrosa. Los maiceros igualmente recuerdan que con Lucio Gutiérrez se les pagaba por el quintal de maíz el precio oficial, $15 y $16. Hoy les pagan la mitad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, darle créditos baratos, oportunos, como ya lo mencioné, les hemos lanzado para los agricultores de manera prioritaria, agricultores de la costa, de la sierra y del oriente, darles lo que le llamamos el 5-5-3. ¿Qué significa esto? Que les daremos créditos de $5,000 por cada hectárea hasta 12 hectáreas, es decir, $60,000 a 5 años plazo y al 3% de interés anual. Se elimina la central de riesgo o de crédito, como ya lo mencioné, y por lo menos 2 años de gracia, es decir, pagan a partir del tercer año. Nos hemos comprometido con ellos, especialmente con los maiceros, que en época de cosecha no vamos a importar productos agrícolas, les vamos a garantizar capacitación. Tenemos preacuerdos con países, por ejemplo, Israel. Yo en Israel hice un posgrado sobre desarrollo agropecuario. Hay excelentes relaciones con Israel, igualmente con Taiwán. Ahí hice un posgrado sobre desarrollo nacional. Uno se estudia cómo Taiwán pasó de la agricultura rudimentaria, cómo fueron mecanizando y industrializando la agricultura, hasta tener una agricultura de tecnología de punta. Y esa tecnología nos la quieren traer acá al Ecuador para capacitar adecuadamente a nuestros campesinos para que crezca la productividad en el Ecuador. Necesitamos semillas certificadas, semillas de buena calidad y capacitación. También, así como vamos a romper el monopolio de los créditos, así como vamos a democratizar los créditos en el Ecuador, también tenemos que democratizar la importación, especialmente de insumos agropecuarios, porque aquí hay 3, 4 familias que importan los insumos agropecuarios y por eso ponen precios altísimos. Vamos a romper ese monopolio para que bajen el costo de los insumos agropecuarios. De ser necesario, importará el Estado les venderá especialmente a los pequeños productores agrícolas para que bajen el costo de los insumos agropecuarios. También vamos a romper el monopolio de los exportadores, porque ese es otro tema. Hay 4 o 5 familias que exportan, que ya tienen los mercados cubiertos y los pequeños productores tienen que someterse a lo que dicen los grandes exportadores. Por ejemplo, vengo de la provincia del Oro, pero se lo puede adaptar también a la sierra. El precio de la caja de banano es de $6.40. Les están pagando $3 por la caja de banano los grandes exportadores a los pequeños productores y les hacen firmar como que les pagan $6.40. Les producen un doble perjuicio. Les pagan la mitad a $3 y ellos tienen que pagar impuestos por $6.40. Lo mismo sucede con el camarón en el tema de la costa, que es más acentuada esta explotación, pero también pasa lo mismo en la sierra con la leche, con otros productos, con las papas, que les explotan a los productores, mientras al consumidor le venden el quintal de papas al triple de lo que le pagan al productor. Esta intermediación es la que tenemos que terminar. El Estado les va a apoyar a los pequeños productores
para que los productos lleguen directamente al consumidor y se beneficie el productor agrícola y el consumidor. Y un poco pues desaparece el intermediario, que es el que les explota a los dos. Le paga un precio sumamente bajo que ni siquiera recupera la inversión en productor y un precio demasiado alto al consumidor. Eso lo vamos a terminar. Y también vamos a dar créditos para los pequeños agricultores, para la gente del pueblo, que lo llamamos el pago de la deuda social, que consiste en hacer una reingeniería del presupuesto general del Estado, eliminar toda la basura, los millones que se gastan en consultorías, en asesorías que no sirven para nada, los millones que se gastan en empresas que no sirven para nada o instituciones. Hay una de viajes espaciales que no sé si ya la eliminaron porque hasta causa broma, de tal manera de fijar por lo menos dentro del presupuesto un presupuesto de, por lo menos, repito, $1.000 millones cada año. Así como fijamos el presupuesto para educación, para salud, para agricultura, para Fuerzas Armadas, Policía Nacional, por lo menos $1.000 millones. Y desde el presupuesto general del Estado vamos a financiar directamente a la banca pública para dar estos créditos, pero al 0% de interés. Igualmente, con 2 años de gracia, pagarán a partir del 3er año. Se elimina la central de riesgo, buró de crédito, y el único requisito será firmar el formulario para el crédito. Habrá unos 20 diferentes alternativas para agricultura, para artesanía, para el sector comercial, para la ganadería, etcétera, más la presentación de la cédula, y pues tienen este crédito que es el pago de la deuda social a los pequeños productores, a los que tienen tal vez 1, tal vez 2 hectáreas, para los vendedores ambulantes, para los informales, para las mujeres trabajadoras, las que trabajan en el campo y las que también venden en los mercados, para los pequeños comerciantes, para las personas de la tercera edad que ya no pueden trabajar y nadie les quiere dar trabajo, para las personas con discapacidad, para las madres solteras y también para los profesionales. Ojo, también para los profesionales que 4 o 5 años no encuentran trabajo, buscan trabajo y no tienen empleo. Profesionales, graduados de las universidades, de los institutos tecnológicos, de los colegios técnicos, pues también tendrán la oportunidad los profesionales de hacer un crédito también al 0% de interés, con lo cual instalan su oficina, instalan su consultorio, su taller, su plataforma tecnológica y van a hacer $1.000 millones que van directamente a la vena para, desde la microeconomía, desde el mercado, desde la calle, generar miles y miles de puestos de empleo para de esta manera pues fortalecer el crecimiento de la economía. Así vamos a generar empleo, que es lo que más pide el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Lucio, por ese plan de trabajo que nos ha detallado y que es muy interesante conocer de cada uno de los candidatos. Este será un espacio en donde invitaremos a los candidatos para que ellos puedan darles a conocer a ustedes y al país cuáles son sus propuestas de gobierno en caso de llegar al sillón de Carondelet. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad.